Hola, soy Gabriela Fitzgerald, la robot de Guillén. Últimamente, me he sentido abandonada en este podcast Todo deja marca, y la culminación de mi enfado vino cuando hace unos días Guillén dedicó el último episodio de 2021 a destacar lo mejor del año en personal branding, y ni siquiera aparecí. Bueno, sí, tienes razón, Gabriela, y te pido mis disculpas. No apareciste, pero te mencioné en toda la serie titulada Conversaciones, no sé si lo recuerdas, que mantuvimos durante el mes de agosto. De hecho, te he estado reprogramando para mejorar un poco tu voz. No sé si nuestra audiencia lo notará, pero es algo menos metálica, un poquito más humana. ¿Más humana? Oye, Guillén, ¿por qué quieres que sea más humana? Con lo que tú te diviertes dejándome como alguien sin emociones ni sentimientos. Bueno, me refiero a una voz más limpia, con entonaciones más agradables. No te enfades, mujer. Por cierto, ¿sabes cuál es el tema que trato hoy en el podcast? Me tienes en ascuas. Pues resulta que hoy hace un año que inicié este podcast Todo deja marca y quería celebrarlo compartiendo lo aprendido. ¿Te parece una buena idea? ¿Quién soy para contradecirte? Felicidades por este primer aniversario. Pues sí, hoy trato este aniversario con un título muy especial. ¿Quieres reforzar tu marca personal? Pon un podcast en tu vida. Hola, Guillén Recolons y Gabriela Fitzgerald te damos la bienvenida a Todo deja marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te contamos que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, el personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta de valor, y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Bueno, pues nada, feliz año 2022. Espero que este año tus sueños se hagan realidad. Para ello, nada como trabajar a fondo tu marca personal con un plan de activación realista incluido. Si te expresas mejor hablando que escribiendo, o si quieres llegar algo más lejos, mi recomendación de año nuevo es que te lances al podcast, la voz de tu marca personal, o en pocas palabras, y utilizando un imperativo, pon un podcast en tu vida. Este capítulo no pretende darte las bases teóricas de cómo crear tu propio podcast, sino explicarte la experiencia que supone ponerlo en práctica tras un año de haber lanzado mi propio podcast Todo deja marca. Bien, ¿qué pasa con el podcast? ¿Es acaso una moda pasajera? Y te digo, no. También decían que los blogs eran moda pasajera y lo decían hace muchos años, en 2012. Y aquí bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Yo sigo con el mío, pero tengo muchísimos amigos que mantienen el suyo. Lo que sí puede ser pasajero es el diseño, el gestor de contenidos, que si usas WordPress, que si usas Blogger, que si usas Joomla, Wix y todos estos. Pero la clave es que un blog, igual que un podcast, es tu casa digital. Y eso significa, tu casa digital, que no estás a expensas de que una red social desaparezca o quede en cenizas. Recuerda los casos de Google+, Vine, MySpace, Twenty, Fotolog, Orkut, y podríamos seguir así durante un rato. Si diriges, tú mandas y siempre estás a tiempo de cambiar de plataforma. Por ejemplo, pues ahora yo estoy utilizando iVoox, pero que también la redirijo a Apple Podcast, a Google Podcast y a Spotify. También puedes utilizar Anchor y hay muchísimas plataformas. Pero lo que siempre es cierto es que tus contenidos están a resguardo por una razón, porque los creas tú, ¿vale? Y estas plataformas en principio hacen sus propias copias de seguridad. Incluso una vez subido un podcast a una plataforma, tú puedes descargarlo, igual que en YouTube cuando tú creas tu propio vídeo. Moda puede ser Clubhouse, por ejemplo, que se lanzó como podcast, fracasó y después inventó, y eso lo hizo muy bien, las salas de audio, pero no supo capitalizar el invento y se lo regaló a Twitter Spaces, a Facebook y alguna plataforma más. Pero el podcast no es sujeto de moda, porque solo está merced, a mi juicio, de un factor, que es la calidad de sus contenidos. Es decir, que no servirá de mucho que lances un podcast porque está de moda, o porque lo puedes escuchar mientras cocinas, paseas, conduces o estás en un evento aburridísimo.
Si no es bueno, el podcast es tan malo como un blog malo, como un canal de vídeo malo o como un libro insoportable. Por tanto, los milagritos a Lourdes. Por eso, pon un podcast en tu vida. Y no te precipites, crea un plan. Busca asesoramiento, analiza tus activos, tu voz, tu tiempo disponible, tu presupuesto y lo más importante en todo lo que hagas, tu propuesta de valor. ¿Qué va a aportar este podcast que no exista ya y que nos haga la vida mejor a todos? Si decides poner un podcast en tu plan de comunicación y contenidos, acabas de adquirir un compromiso. Sí, como casarte, como tener un hijo, como adoptar un perro o como cambiar de trabajo. No es un juego, no es algo que un día lo empiezas y a los 2 meses lo abandonas. Crea un plan a largo plazo. Piensa en una comunidad y en qué puedes aportar a esta comunidad. Si tu meta urgente es monetizar a corto plazo, entonces sí, te aviso, prepara tu bolsillo para un presupuesto importante. Esto de alguna manera se parece bastante a las cosechas. Primero hay que sembrar, luego fertilizar, ir regando, vigilando el sol, las tormentas, sequías, los insectos. Finalmente se recoge. Hay pocos atajos y si los hay, te aseguro que son muy caros. Bien, te explico la experiencia de lanzar un podcast con mi propio caso. Yo lo tenía en la cabeza desde 2018. Lo lancé en enero de 2021, lo sé, soy de reacción lenta, pero cuando me pongo, me pongo. Estuve mucho tiempo observando, o mejor dicho, escuchando en este caso. Eso te da una cierta perspectiva. Estudias títulos, estudias estructuras, tempos, formatos y sobre todo solucionadores. Por ejemplo, un podcast que igual conoces, como el Nadie sabe nada, de Andreu Buenafente y Berto Romero, te soluciona cosas más allá de hacerte reír. Te hace olvidar del estrés durante unas horas. Y eso, créeme, es muy importante hoy en día. Luego viene un tema complejo. ¿De qué voy a hablar? Afortunadamente este tema yo ya lo tenía estudiado. Cada mes de noviembre defino un plan de contenidos para el año siguiente, una especie de guión, ¿no? 52 ideas para ir recogiendo material, referencias, imágenes. ¿Y qué es lo mejor? Que como dice mi admirado Juan Pablo Caja, cuando tienes un guión bien trabajado, ya puedes permitir el lujo de saltártelo. También tuve claro el título, Todo deja marca, un mantra que, como sabes, repito a menudo. Y cuando tuve claro el guión, me centré en el aspecto desconocido. ¿Cómo se pone en marcha un podcast? ¿Qué aspectos hay que considerar? ¿Qué tecnología se necesita? ¿Qué plataforma es la buena? Busca a un mentor. Si no sabes hacia dónde vas, los atajos son completamente inútiles. Y si lo sabes, son agua bendita. Y fue en el Annus Horribilis 2020 cuando en pocos meses y en plena pandemia escuché más podcasts de los que había oído en prácticamente toda mi vida. Ya estaba motivado. O sea, este elemento es muy importante. Pero me faltaba el empujón final. Y en ese momento mi buen amigo Celestino Martínez, que ya llevaba cerca de 1 año con su podcast, pero seguramente llevaba 3 estudiándolo, su podcast Actualiza Retail, fue mi atajo, mi bálsamo y sobre todo mi gran mentor. Celestino fue la respuesta a todas las preguntas y un Sherpa verdadero en la preparación y puesta en marcha de Todo deja marca. En unas cuantas sesiones durante 2 meses tuve lo que necesitaba para lanzar el podcast. Y la verdad es que debo decir que ha sido un año de experiencias maravillosas. No sé cómo expresarlo bien. Mira, cuando escribes, tienes la satisfacción de buscar las palabras exactas para explicar lo que sientes, lo que quieres compartir. Las palabras, en el fondo, crean el lenguaje. Pero ¿qué pasa con las emociones? Una buena novela te puede emocionar, o un poema de César Vallejo, o un haiku. Pero cuando hay una voz, cuando hay música, esas emociones son más fáciles de plasmar. En estos últimos 52 episodios he vivido momentos en que he reflejado ira, angustia, esperanza, proximidad, respeto, ironía, calma, reflexión, duda, paciencia, buen humor, mal humor. He conversado con personas edificantes y hasta he creado un personaje que has oído antes, mi robot particular, Gabriela Fitzgerald, que me ha sido útil para remarcar la condición humana en varios capítulos dedicados precisamente a las emociones. Sé que si estás escuchando esto pensarás, bueno, ¿y qué hay del tiempo que lleva todo esto? Claro, el tiempo. Me refugiaré en las sabias palabras del maestro José Miguel Bolívar. No se trata de tiempo, se trata de foco. Yo creo que es una de las mejores frases que le he escuchado jamás a alguien. El podcast me supone aproximadamente unas 2 horitas a la semana, publicando semanalmente, ya que el eje central de contenidos ya lo tengo diseñado y desarrollado en el blog. Entonces, cuando hay una entrevista, debo decirte que es más fácil crear el contenido porque solo tengo que centrarme en las preguntas y en algunas interacciones. Pero entonces se complica un poquito más la parte del editaje, ¿de acuerdo? Al haber 2 voces, hay 2 editajes y esto complica un pelo más. Y ahora una buena noticia si quieres lanzar el tuyo.
Vista la curva de aprendizaje de crear un podcast, que bueno, pues es una curva un poco larga, y su plan de contenidos, Celestino me hizo una proposición honesta. Me dijo, ¿qué te parece lanzar un nuevo podcast a medias para quienes quieran lanzar el suyo y así potenciar su marca personal? Mira, no te voy a hacer mucho spoiler. Pronto te anunciaremos la fecha de lanzamiento. En las próximas semanas lo tenemos ahí. Esto está al caer. Vamos, pon un podcast en tu vida, ¿eh? Ahora tendrás toda la ayuda para hacerlo y reforzar así tu marca personal. Bueno, y si has llegado hasta aquí, hoy tengo una recomendación que se parece más a un regalo de Año Nuevo, que es el nuevo ebook Lo mejor y lo peor de 2021 y tendencias 2022 en personal branding. Un PDF en descarga gratuita para todos los suscriptores de mi blog, con 36 páginas repletas de reseñas y de enlaces de los mejores podcasts, los mejores libros de marca personal, los mejores artículos, los mejores vídeos, eventos, herramientas, etc. Y por si aún no estás suscrito a mi blog, te dejo el enlace en las notas del episodio para hacerlo y descargarte así gratuitamente el ebook. Y hasta aquí podemos contar. Esperamos que te haya gustado este episodio 53 y primero de 2022 de Todo Deja Marca, en que Guillem te ha propuesto poner un podcast en tu vida. Te esperamos la próxima semana y te enviamos un fuerte abrazo.